Las preguntas que hemos seleccionado de cardiología son las que creemos que son más complicadas de entender, sobre todo por mecanismos fisiopatológicos, y las que son más importantes para el examen. Comenzamos con la pregunta número 1. Sobre la fisiopatología del segundo ruido es un tema muy importante para el examen y debéis conocer con detalle. Lo que debéis recordar es que el primer ruido, como sabéis, es el cierre de la válvula mitral y la válvula tricúspide, y son las que nos marcan el inicio de la sístole. Por su parte, el segundo ruido viene determinado por el cierre aórtico y pulmonar, y son los que dan comienzo a la diástole. Importante para el MIR es el segundo ruido. El primer ruido no nos lo han preguntado nunca, pero el segundo ruido sí es importante. Lo que debéis saber es que se suele decir que la válvula aórtica es muy vaga, porque se abre más tarde y se cierra más pronto. ¿Por qué se abre más tarde? Pues es lógico, porque el ventrículo izquierdo tiene que generar mucha más presión, hasta 120 o incluso más milímetros de mercurio, para poder abrir la válvula aórtica, mientras que el ventrículo derecho, con generar 20 o 25 milímetros de mercurio, lo abre. Además, cuando el ventrículo izquierdo acaba su sístole y se empieza a relajar, la presión de la aorta enseguida supera la del ventrículo y por eso la válvula aórtica se cierra antes. Esto, en condiciones fisiológicas, nosotros lo podemos oír, que se cierre antes lo aórtico que lo pulmonar. ¿Cuándo? Pues cuando de manera fisiológica nosotros alargamos la sístole del ventrículo derecho y por tanto el cierre pulmonar se retrasa un poco. ¿Cómo hacemos esto? Con la inspiración. Al inspirar, lo que ocurre es que aumentamos el retorno venoso a las cavidades derechas porque hacemos presión negativa dentro del tórax. Con esto vuelve mucha sangre hacia las cavidades derechas, el ventrículo derecho tiene que hacer una sístole más larga y por tanto su diástole vendrá más tarde y se cierra más tarde la válvula pulmonar. Ese es el que llamamos desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, que es un retraso del cierre pulmonar con la inspiración. ¿Qué patologías tiene el segundo ruido y qué hace un desdoblamiento que no es fisiológico y por tanto es patológico? Pues serían todas aquellas situaciones en las cuales se retrasara mucho el cierre pulmonar, es decir, sería aumentar ese desdoblamiento fisiológico, o por el contrario, que se cierre más tarde lo aórtico que lo pulmonar. Vamos a empezar por el primer caso, la exageración del cierre pulmonar retrasado, es decir, es algo patológico, no es fisiológico que el segundo ruido se desdoble en circunstancias que no sean la inspiración. ¿Cuándo ocurre esto? Pues si lo pensamos, podrían ser situaciones que nos acercaran el cierre aórtico, pero eso es poco importante para el MIR y no nos lo van a preguntar, y las que sí son importantes son las que nos retrasen el cierre pulmonar y que por tanto hace que no solo con la inspiración escuchemos desdoblado ese segundo ruido. ¿Cómo puede ser esto? Pues en cardiología todo es eléctrico o es hemodinámico. Esta pregunta requiere que conozcamos y dominemos muchos aspectos fisiopatológicos y por tanto vamos a ir respuesta a respuesta para sacar cuál es la respuesta que nos piden como correcta. La primera, las maniobras que disminuyen la poscarga aumentan la intensidad de los soplos de insuficiencia. Eso es falso y vamos a explicar por qué. Pensad que la poscarga es lo que se opone a la salida del ventrículo izquierdo, lo que se opone al gasto cardíaco. Digamos que es la presión que ejerce la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Vamos a pensar qué ocurre cuando aumentamos la poscarga o disminuimos la poscarga en un paciente que tiene una insuficiencia valvular. Vamos a ponernos en el caso, esta es la aorta, el ventrículo izquierdo y la válvula mitral con la aurícula izquierda. Supongamos que tenemos una insuficiencia aórtica, con lo cual en la diástole hay un flujo de sangre que vuelve hacia el ventrículo izquierdo. Es lógico pensar que si yo tengo mucha poscarga, es decir, mucha presión hacia abajo, hacia ese ventrículo, más sangre va a volver de la aorta hacia el ventrículo, más gradiente, más diferencia de presión y por tanto más intensidad del soplo. Por tanto, lo que podemos decir es que todas las maniobras que aumenten la poscarga van a aumentar los soplos de insuficiencia. Pasa lo mismo cuando hablamos de la insuficiencia mitral. Si tenemos insuficiencia mitral en la sístole, vuelve sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Si yo tengo mucha poscarga, la aorta ejerce mucha fuerza, lo que ocurre es que al ventrículo le es más fácil mandar la sangre hacia la aurícula y por tanto la intensidad del soplo también va a aumentar. Al revés ocurre lo mismo si disminuimos la poscarga. Si tengo insuficiencia aórtica va a regurgitar menos sangre y va a haber menos soplo,
Y lo mismo va a ocurrir en la aurícula izquierda si tengo insuficiencia mitral. Le será más fácil al ventrículo izquierdo mandar la sangre hacia la aorta y por tanto hay menos sangre que vuelve a la aurícula izquierda. La respuesta 2 también es falsa. El tercer y el cuarto ruido se producen por un mecanismo fisiopatológico común y se escuchan casi siempre entre el segundo y el primer ruido cardíaco. Vamos a ir por partes. El tercer y el cuarto ruido para el MIR son muy importantes porque nos han preguntado varias cosas de ellos. Lo primero que debéis saber es que el tercer y el cuarto ruido siempre son diastólicos, es decir, se escuchan entre el segundo y el primer ruido. No tiene nada que ver lo que nos implica un tercer ruido a lo que nos implica un cuarto ruido. Fijaos, el tercer ruido ocurre al principio de la diástole, es protodiastólico. Debemos pensar que el llenado ventricular, la gran mayor parte de ese llenado ocurre en la primera fase, en la protodiástole. Aquí, por diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo, pasa gran cantidad de sangre. ¿Cuándo se va a producir un tercer ruido? Un tercer ruido se va a producir siempre que haya una situación de mucha cantidad de sangre que quiere entrar en ese ventrículo o bien una sangre que circula muy deprisa. Primer caso, mucha cantidad de sangre que quiere pasar hacia el ventrículo. ¿Qué va a suceder? Imaginemos insuficiencia mitral. La aurícula izquierda está muy llena, por lo que le vuelve de las arterias pulmonares hacia las venas pulmonares y la aurícula izquierda, y lo que le vuelve desde el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tenemos una aurícula izquierda muy llena, con mucha presión. Cuando llegue la diástole, al abrirse la válvula mitral, toda esa sangre quiere pasar, y al pasar lo que ocurre es que distiende ese ventrículo izquierdo y al distenderlo suena, y es lo que oímos como un tercer ruido. Siempre que tengamos una valvulopatía, que sea una insuficiencia, y que oigamos un tercer ruido, debemos pensar que es severa, por lo que hemos dicho. ¿Qué más situaciones tienen tercer ruido y que no son un problema cardiológico? Por eso, un tercer ruido no siempre implica patología cardíaca. Son todas las situaciones en las que la sangre tiene que circular muy deprisa y que el corazón es solamente un espectador de lo que ocurre. Por ejemplo, una anemia, un embarazo, fístulas arteriovenosas, los niños. Todos estos pacientes tienen una circulación que llamamos hipercinética, hiperdinámica, circula muy deprisa. Como circula muy deprisa, la sangre entra muy deprisa y también distiende ese ventrículo y lo oímos como un tercer ruido. Nada que ver tiene el cuarto ruido, que se produce al final de la diástole. Esto, lo que está sucediendo, es en los corazones que se relajan mal. Un corazón que tiene un problema en la relajación, en la diástole. Ocurre sobre todo en los ventrículos que están hipertróficos, ya sea la hipertensión arterial, la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica. Todos estos pacientes, en su diástole, el ventrículo se relaja mal y es un ventrículo que tiene mucha presión dentro. ¿Qué ocurre con esto? Al principio de la diástole, por diferencia de presión, ahora no puede pasar la sangre porque el ventrículo tiene mucha presión. ¿Y quién tiene que llenar ese ventrículo? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda es la que tiene que contraerse para llenar el ventrículo. Manda mucha sangre, distiende ese ventrículo y lo oímos como un cuarto ruido. El cuarto ruido siempre indica patología cardíaca, indica un problema en la diástole del ventrículo y es imprescindible para que haya un cuarto ruido que se contraiga la aurícula izquierda. Nunca va a haber cuarto ruido en fibrilación auricular. La tercera es la correcta. La campana del fonendoscopio es muy útil para escuchar el retumbo diastólico en la estenosis mitral. En general, debéis recordar qué tonos o qué ruidos cardíacos se oyen con la membrana y con la campana. Lo primero, la membrana, debéis recordar que es donde está el Littmann, la L de Littmann. Esa es la membrana y es con la que se oye la gran mayoría de los sonidos y ruidos cardíacos. En cambio, la campana, que es lo que está al otro lado, oye solamente mejor 4 ruidos y, como siempre en el MIR, 4 cosas suele ser una pregunta de MIR y de hecho ha caído varias veces. Con la membrana se oye casi todo y con la campana el soplo de estenosis mitral, el soplo de estenosis tricúspide, el tercer ruido y el cuarto ruido. El signo de Rivero-Carballo, cuando aparece, suele indicar que la insuficiencia mitral es severa. Esto es falso. El signo de Rivero-Carballo lo que nos dice es que cuando un soplo aumenta de intensidad de una manera muy significativa e inmediatamente después de la inspiración, lo que nos indica es que la patología es del lado derecho. Esto es lógico por lo que hemos contado con la inspiración. Con la inspiración lo que ocurre es que al llenar el pulmón hacemos presión negativa dentro del tórax y enviamos mucha sangre a las cavidades derechas, con lo cual inmediatamente va a aumentar el gradiente, la diferencia de presión
que genera el soplo y el soplo va a ser más intenso. Entonces, un signo de Rivero-Carballo es patología derecha y no patología izquierda como la insuficiencia mitral o la estenosis mitral. Y la última, el signo de Kussmaul no suele aparecer en la estenosis tricúspide severa. Esto es falso. Lo primero que debéis recordar es qué es el signo de Kussmaul. Para explorar el signo de Kussmaul y en general la presión venosa central, lo que debemos hacer es tumbar al paciente boca arriba en decúbito supino con el cabecero levantado a 45 grados. Con eso lo que conseguimos es que la aurícula derecha quede a la misma altura que el ángulo de Lewis, que es el ángulo que hace el esternón cuando cambia de dirección. ¿Qué ocurre con eso? Que el ángulo de Lewis está a 5 centímetros del borde superior del esternón. Si sabemos que la presión venosa central está entre 5 y 8, lo habitual es que la presión venosa, la columna venosa, que la vemos en la yugular interna, o no la veamos, o como mucho la veamos 3 centímetros por encima del borde esternal. En condiciones normales, cuando yo veo una columna de presión venosa central, cuando el paciente inspira con la presión negativa, la sangre pasa al ventrículo derecho y la columna de sangre cae. El signo de Kussmaul nos indica que cuando un paciente inspira, la sangre no solo es que no caiga a la columna yugular, sino que incluso aumenta la columna yugular. ¿Cuándo hay un signo de Kussmaul? El signo de Kussmaul va a aparecer siempre que haya un problema en el llenado del ventrículo derecho, sea cual sea la causa. Una estenosis tricúspide, por supuesto que es un problema en el llenado del ventrículo derecho. No puede pasar la sangre por la obstrucción de la válvula tricúspide y al inspirar no puede pasar la sangre y sube la columna venosa yugular. Ocurrirá también en las hipertrofias del ventrículo derecho, en la estenosis pulmonar y en la hipertensión pulmonar severa. La miocardiopatía hipertrófica es un tema de extrema importancia para el MIR. De hecho, es un tema muy rentable porque son muy pocas letras, muy pocos trozos de página y que nos permite resolver casi siempre una o dos preguntas del examen. ¿Qué cosas debemos saber, que son las que nos preguntan siempre de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva? Pensad que solo el 25% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen obstrucción en el gradiente, que hace gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cosas que debemos saber para conocer la fisiopatología y lo que ocurre en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva son las siguientes. Vamos a dibujar el ventrículo izquierdo con la válvula aórtica y la salida de la aorta y la válvula mitral y la aurícula izquierda. Debemos pensar que el ventrículo izquierdo está mal hecho. Está mal hecho por dos situaciones y vamos a ir viendo por partes qué ocurre en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La primera es que el tracto de salida, la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, está al mismo nivel que está el septo interventricular. Y aparte, el plano aórtico está a la misma altura que el plano mitral. ¿Qué es lo que sucede en la hipertrófica? En la hipertrófica tenemos un engrosamiento, una hipertrofia muy importante de las paredes ventriculares y sobre todo ocurre en el septo, en el tabique interventricular. Es la parte que más se engruesa de todos, por eso dice que es una hipertrofia asimétrica. ¿Qué ocurre? Que como el tabique forma parte del tracto de salida, solo en el 25% de estos pacientes este tabique obstruye. ¿Qué es lo que sucede? En la sístole, cuando se empieza a contraer el ventrículo, el septo se engruesa. Al engrosarse, obstruye la salida hacia la aorta. ¿Y qué pasa? Que no se igualan las presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Y por tanto, esa obstrucción, esa no igualación de presiones, lo que hace es un gradiente, una diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo, que es lo que oímos como el soplo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Qué sucede? Que en estos casos, cuando tenemos esta obstrucción, vamos a pensar que todas las maniobras que hagamos que aumenten la precarga van a disminuir la intensidad del soplo. Y todo aquello que disminuya la precarga, lo que va a hacer es aumentar el gradiente y por tanto el soplo. ¿Por qué ocurre esto? Si yo en un paciente con miocardiopatía hipertrófica obstructiva hago cualquier maniobra que aumente la precarga, como inspirar o poner al paciente tumbado, al aumentar esa precarga, lo que yo estoy haciendo es separar el tabique del tracto de salida. Al llenar más el ventrículo, lo separo de la aorta. Por tanto, la obstrucción es menor. Como hay menos obstrucción, hay menos gradiente y hay menos soplo. Todo lo que aumente la precarga disminuye el gradiente y el soplo. Y al revés, todo lo que disminuya la poscarga, como por ejemplo hacer maniobra de Valsalva o poner al paciente de pie, lo que hacemos es que llenamos menos ese ventrículo, acercamos más el tabique hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, hacemos más obstrucción y hacemos más soplo. ¿Qué más sucede en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva?
Como hay esa obstrucción, lo que sucede es que la sangre tiene que pasar muy deprisa desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Todo flujo que va a gran velocidad por un agujero muy estrecho produce un efecto que debéis conocer que se llama efecto Venturi. El efecto Venturi es un efecto de succión. Cuando pasa el chorro a alta velocidad se produce una succión. ¿Y qué es lo que succiona? Lo que queda más cerca. Lo que queda más cerca, como tenemos el plano aórtico a la misma altura que el plano mitral, succiona el velo anterior de la válvula mitral. Y lo que hace ese velo es acercarse también hacia el tabique. ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que llamamos SAM. SAM es el movimiento sistólico del velo anterior mitral por el efecto Venturi. Con esto, este velo obstruye más, con lo cual va a haber más soplo y aparte deja un hueco y tenemos también insuficiencia mitral. ¿Cómo podemos entender el Valsalva? El Valsalva es una cosa que se entiende muy fácil cuando uno se ducha. Uno está en su ducha, imaginaos, en la bañera o en la ducha, tenemos nuestra alcachofa con el agua y la cortina. Cuando yo abro el agua, lo que ocurre es que tengo un chorro de alta velocidad que viene hacia mí. ¿Y qué es lo que succiona? Lo que succiona por el efecto Venturi es la cortina. A todo el mundo le pasa que se le pega la cortina en la pierna. Ese es el efecto Venturi. Nosotros estaríamos aquí, o seríamos el tabique, ese gradiente de alta velocidad sería el agua y la cortina sería el velo anterior mitral. Entonces, yendo a las respuestas, lo incorrecto sería la respuesta 2. La inspiración es muy útil para aumentar la intensidad del soplo, al igual que la posición de cuclillas. Eso es falso. La inspiración lo que hace es disminuir el gradiente y disminuir el soplo. La posición de cuclillas es similar. Lo que hacemos cuando nos ponemos de cuclillas es inmediatamente aplastar las venas. Con eso aumentamos el retorno venoso y hacemos el mismo efecto que en la inspiración. La respuesta 1 es correcta. Lo que hemos dicho, el gradiente del soplo aumenta con el Valsalva. El Valsalva disminuye la precarga. La 3 es correcta también. Las maniobras que aumentan la poscarga disminuyen el gradiente y por tanto el soplo. ¿Qué es lo que hacemos? Al aumentar la poscarga, es decir, si aumentamos la presión que hay dentro de la aorta, lo que vamos a hacer es que haya menos diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta y por tanto menos gradiente, menos soplo. La 4 es correcta, es lo que hemos explicado. Se puede auscultar un soplo de insuficiencia mitral por el SAM del velo anterior de la válvula mitral. Y la 5 es la causa de todo esto, a diferencia de otras patologías, las maniobras que aumentan la precarga disminuyen la intensidad del soplo. El pulso arterial para Armir no es muy frecuente que lo pregunten, pero nos suelen preguntar cosas bastante concretas. Los pulsos arteriales, si uno no tiene tiempo, lo mejor que puede hacer es aprenderse de memoria el tipo de pulso, asociarlo a una patología, pero es interesante que sepáis qué tipo de pulso se produce con cada patología y sobre todo que diferenciemos algunos grupos de pulsos que se parecen y que no tienen mucho que ver. Lo primero que vamos a hacer es recordar los pulsos más importantes que debéis conocer. Podemos englobar un grupo de pulsos que son todos muy similares, que son el pulso Magnus, hipercinético, el martillo de agua, también llamado Zeller. No es difícil pensar lo que sucede con un pulso de este tipo. Los nombres nos lo indican. Magnus, Zeller. ¿Qué indica? Lo que nos está expresando es un pulso que es de mucha amplitud y que es un pulso muy rápido. Es decir, tiene un ascenso y un descenso muy rápido, además de una amplitud mayor de la normal. ¿Cómo puede suceder esto? Solo puede suceder en situaciones en las cuales el ventrículo izquierdo mande mucha sangre hacia la aorta o bien que haya bajas resistencias periféricas o las dos cosas juntas. Las situaciones que no son un problema de corazón y que producen este tipo de pulso son las situaciones hipercinéticas, las situaciones hiperdinámicas. La anemia, la fiebre, las fístulas arteriovenosas, el embarazo, todas estas situaciones hacen que la sangre circule muy deprisa y por tanto el ventrículo izquierdo se contrae también contra resistencias bajas, como ocurriría también en una sepsis, y eso nos va a dar un pulso Zeller, un pulso Magnus, un pulso hipercinético. Problemas de corazón. La más llamativa para tener un pulso Magnus es la insuficiencia aórtica severa. Pensad que el ventrículo izquierdo está muy lleno por lo que le viene desde la aurícula izquierda,
más lo que le viene desde la aorta por el flujo que regurgita en la insuficiencia. Por tanto, tenemos un ventrículo muy lleno, con mucha precarga, y que por la ley de Frank-Starling, cuanta más precarga, más contractilidad, más fuerza hace ese corazón, por tanto hace un pulso de mucha amplitud y un pulso muy rápido. Todo lo contrario ocurre con el llamado pulso parvus tardus. Este pulso, el nombre lo dice, es un pulso pequeño y que además es más prolongado. Debéis asociarlo siempre a la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es una obstrucción fija a la salida del ventrículo izquierdo. Cuando esa obstrucción es muy importante, cuando la estenosis es severa, ¿qué ocurre? Que el ventrículo izquierdo, por mucha fuerza que tenga, no va a poder superar bien esa obstrucción y nunca vamos a tener un pulso de amplitud normal. Por eso es pequeño, es parvus. ¿Cómo compensa el corazón si no puede hacer una amplitud normal? Alargando la sístole. Alargando la sístole tenemos el pulso tardus. Parvus tardus, estenosis aórtica severa. No podéis confundir dos grupos de pulsos que son muy semejantes y que no tienen nada que ver. Son, por un lado, el bisferiens con el dícroto. El pulso bisferiens tiene dos ondas del pulso que son sistólicas, dos ondas sistólicas y una diastólica. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre solo en dos patologías, en la insuficiencia aórtica severa y en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica severa? Recordad que la aorta, la arteria aorta, es elástica. Todo cuerpo elástico, cuando yo lo distiendo, lo que hace como un muelle, cuando yo estiro de ese muelle, el muelle tiende a retraerse. En la aorta pasa igual. Si yo tengo un ventrículo izquierdo muy lleno, que se contrae muy fuerte, lo que ocurre es que manda mucha sangre a esa aorta. Lo que pasa es que distiende la aorta. Entonces empezaría a mandar ese volumen de sangre y cuando la aorta reacciona y se contrae, nos daría el primer pico sistólico del pulso bisferiens. ¿Qué ocurre? Que enseguida el ventrículo supera esa resistencia elástica que tiene la aorta y daría el segundo pico sistólico. Ese es el pulso bisferiens de la insuficiencia aórtica. ¿Qué pasa con la miocardiopatía hipertrófica obstructiva? Es un corazón con mucho músculo que se contrae muy fuerte. Se empieza a contraer en la sístole, vamos teniendo la ascensión del pulso, pero ¿qué ocurre? Acordaos que el septo, el tabique, obstruye la salida del ventrículo izquierdo. Al obstruir tenemos ese primer pico sistólico, pero enseguida el ventrículo izquierdo supera esa obstrucción y tenemos la segunda onda del pulso bisferiens que ocurre en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Nada que ver con el pulso dícroto. El pulso dícroto ocurre en corazones con muy mala contractilidad. Son corazones que no pueden hacer una onda sistólica muy llamativa. Lo que ocurre es que el ascenso es muy pequeño y lo que se marca mucho es la muesca dícrota del pulso. La muesca dícrota es el cierre de la válvula aórtica. En condiciones normales, si tenemos una onda sistólica grande, normal, la muesca dícrota no se percibe mucho, pero si mi corazón se contrae mal, no puedo hacer una onda sistólica grande y se marca mucho esa onda que hace la válvula aórtica cuando se cierra. Por tanto, el pulso dícroto tiene un pico sistólico y un pico diastólico, que es la muesca dícrota. No podemos confundir el bisferiens con el dícroto. Y los otros dos pulsos que no podéis confundir son el pulso alternante con el pulso bigémino. Los dos son parecidos a la vista. Es una onda de pulso normal, una pequeña. Una normal, una pequeña. ¿Qué ocurre con el pulso alternante? El pulso alternante ocurre en corazones insuficientes, en corazones que tienen disfunción sistólica. ¿Qué sucede? Cuando el corazón se contrae poco, lógicamente va a dar una onda de pulso pequeña. En ese ciclo cardíaco, como se ha expulsado poca sangre, queda mucho volumen telesistólico. En el siguiente ciclo, con el retorno venoso, llega la sangre hacia el ventrículo izquierdo y lo llena mucho más. La sangre que tenía más la que le vuelve. Es un ventrículo con más precarga, está más lleno, por tanto, por la ley de Frank-Starling, se contrae mejor. Al contraerse mejor, da una onda de sístole, una onda de pulso normal. Se vacía mucho más y empieza a hacerse el ciclo. Se llena lo normal, se contrae mal, onda de pulso pequeña, y así sucesivamente. El pulso bigémino no tiene nada que ver, el aspecto es el mismo. Lo que sucede aquí es que
El corazón es normal, se contrae bien, pero tiene un problema eléctrico. El ritmo cardíaco está gobernado por lo que llamamos bigeminismo. Bigeminismo ventricular. ¿Qué sucede? Que tenemos un latido sinusal y un extrasístole ventricular. Un latido sinusal y un extrasístole ventricular. ¿Con esto qué sucede? Si mi corazón es normal y me viene un latido normal, un estímulo normal, mi pulso es normal. Los extrasístoles son latidos que vienen antes de la cuenta. ¿Qué es lo que sucedería? Yo tengo mi onda de pulso normal porque mi estímulo ha sido normal, el ventrículo se empieza a llenar, pero le viene un latido antes de la cuenta, con lo cual me lleno menos. Al llenarme menos, menos precarga, menos fuerza, pulso más pequeño. Y así sucesivamente. Por último, el pulso más importante de todos es el pulso paradójico. Es el más importante porque es el que más nos han preguntado en el MIR. El pulso paradójico supone exagerar algo que nos ocurre a todos. El pulso paradójico nos dice que con la inspiración cae la presión arterial sistólica en más de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que nos pasa a todos en condiciones normales? Pensad que el septo interventricular lo comparten el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. A todos, cuando inspiramos, lo que estamos haciendo es sobrecargar el ventrículo derecho. ¿Qué es lo que hace ese ventrículo derecho para adaptarse a ese volumen de sangre? Se tiene que expandir. Se expande hacia afuera, pero también hacia adentro, y empuja el tabique. Al empujar el tabique, el ventrículo izquierdo se llena menos. Como se llena menos, menos precarga, menos fuerza, y la tensión arterial a todos nos puede caer un poco con la inspiración, pero eso no suele ser más de 5 milímetros de mercurio o incluso ni se percibe. El pulso paradójico, la patología más característica que lo produce es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, tenemos un saco pericárdico lleno de líquido que está comprimiendo el corazón. ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo inspiro, intento meter toda esa sangre en el ventrículo derecho, hacia afuera no puede, y lo que hace es empujar completamente el septo hacia el ventrículo izquierdo. Ahora limitamos mucho el llenado del ventrículo izquierdo y su sístole va a ser más pobre porque tiene mucha menos precarga y cae la presión arterial sistólica por debajo de 10 milímetros de mercurio. Por supuesto que el pulso paradójico no es exclusivo para nada del taponamiento cardíaco. Hay otras patologías que lo tienen y siempre hay que pensar en patologías que tengan comprometido el llenado del ventrículo derecho o bien patologías que lo que hagan es sobrecargar mucho ese ventrículo izquierdo, ese ventrículo derecho. Por ejemplo, un asmático severo, un EPOC severo o un tromboembolismo pulmonar severo, la clínica es de una disnea muy súbita y muy importante. Con esa disnea tan importante estamos haciendo mucho trabajo respiratorio, mucha presión negativa y mucha sobrecarga de volumen hacia las cavidades derechas, con lo cual podemos desplazar mucho el tabique y tener un pulso paradójico sin que sea un problema de corazón. Si nos vamos a las respuestas, el pulso parvus suele indicar un gasto cardíaco elevado o resistencias periféricas disminuidas, eso es falso. Un pulso parvus tiene que ser todo lo contrario. El correcto es el 2, el bisferiens es típico de la insuficiencia aórtica severa o bien de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La 3 es falsa, porque el pulso magnus no puede ser característico de situaciones hipovolémicas, todo lo contrario, es un pulso muy grande. El pulso dícroto, como sabéis, no puede ser fisiológico y mucho menos en la edad pediátrica. Los niños tendrán un pulso Zeller, un pulso muy grande y muy rápido. Y el paradójico, como hemos dicho, no es exclusivo del taponamiento cardíaco. La fibrilación auricular nos la han preguntado de muchas maneras, pero los aspectos fisiopatológicos siempre nos han preguntado todo lo que se refiere hacia la onda A. La onda A, acordaos que es la contracción de la aurícula. Para entender las ondas del pulso venoso, debemos pensar que lo que ocurre en la aurícula es todo lo contrario de lo que ocurre en el ventrículo. Si nos acordamos de las ondas, de pulso venoso tenemos 4 ondas. La onda A y la onda V, que son positivas, y el seno X y el seno Y, que son negativos. Esto es lo que ocurre en la aurícula, pero hay que reflejar lo que ocurre en el ventrículo. La sístole del ventrículo vendría justo después de la onda A y engloba el seno X y la onda V. Y la diástole
desde el final de la onda V, englobando el seno I y la onda A. La onda A, como hemos dicho, es la contracción de la aurícula. Cuando la aurícula se contrae, aumenta la presión en las cavidades derechas y vamos a ver un aumento de la presión de la yugular por ese aumento de la presión en la aurícula derecha. El seno X lo que nos refleja es la caída de la presión en la aurícula cuando ésta se relaja. Después de contraerse, se relaja, cae su presión y nos da el seno X. Posteriormente, cuando la aurícula se relaja, se tiene que llenar, es la diástole de la aurícula. Fijaos que estamos en la sístole del ventrículo. El ventrículo se contrae, pero la aurícula se está llenando. Al llenarse, la presión de la aurícula lógicamente aumenta y tenemos la onda V. ¿Qué ocurre? Tenemos una aurícula llena y un ventrículo que acaba su sístole. ¿Qué es lo que empieza? La diástole del ventrículo. Cuando la presión de la aurícula supera el ventrículo, pasa la sangre desde la aurícula al ventrículo y lo que tenemos es el seno I. Para acabar el ciclo, la aurícula acaba de contraerse para meter el resto de la sangre al ventrículo izquierdo, o al ventrículo derecho, en este caso con la presión venosa. Estas son las ondas. Para el MIR, la más importante de todas es la onda A. La patología de la onda A, debemos recordar, importantísimo, que no hay onda A en fibrilación auricular ni en flúter auricular. Pensad que en fibrilación auricular o en flúter no hay contracción de la aurícula. Al no haber contracción de la aurícula, no podemos tener nunca onda A. Lo que más les gusta preguntar también es la onda A cuando es grande. La onda A será grande, es decir, la contracción de la aurícula será muy fuerte en todas las situaciones que tengan un problema de llenado en el ventrículo derecho. Son las situaciones, por ejemplo, de hipertrofia del ventrículo derecho, de hipertensión pulmonar, de estenosis pulmonar, todas esas situaciones en las que cueste llenarse ese ventrículo, como tiene mucha presión dentro, no pasa la sangre al inicio de la diástole y tiene que ser la aurícula la que al contraerse lo llene. Pero lo que más les gusta preguntar también son las ondas A cañón. ¿Qué es esto de las ondas A cañón? Una onda A cañón aparece cuando se contrae la aurícula derecha contra una válvula tricúspide que no se abre. Esto solo puede ocurrir cuando se contraen a la vez la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Lógicamente, el ventrículo derecho hace mucha más presión y nunca va a poder la aurícula abrir la válvula tricúspide. ¿Con eso qué sucede? Como no pasa la sangre con la contracción de la aurícula hacia el ventrículo, toda la sangre vuelve hacia el cuello y tenemos una onda A cañón. ¿Cómo puede suceder una onda A cañón? Puede ocurrir de dos maneras. De manera irregular o de manera regular. De manera irregular, lo que nos está reflejando es que hay disociación aurículo-ventricular, es decir, que no hay ninguna relación entre la contracción de la aurícula y la contracción del ventrículo. Van cada uno a su bola. ¿Cómo puede ser esto? Hay dos situaciones que lo explican. Una, el bloqueo aurículo-ventricular completo. Aquí vamos a tener más contracción auricular que contracción ventricular. Nos lo van a contar como un paciente que tiene más ondas P que QRS. Pensar que todo el estímulo sinusal, 60 o 100 latidos por minuto, llega al nodo auriculoventricular, pero de ahí no pasa al ventrículo. Entonces, tiene que gobernar otro marcapasos diferente en el ventrículo. ¿Qué sucede? Que el marcapaso que gobierne en el ventrículo tendrá una frecuencia inferior que la de la aurícula. Por eso tenemos más ondas P que QRS, se contraen de manera completamente asincrónica la aurícula y el ventrículo, de vez en cuando coinciden. Y cuando coinciden, la válvula tricúspide no se abre y tenemos un latido en el cuello, una onda A cañón. Y la otra situación sería la inversa. Son las taquicardias ventriculares, en las cuales hay más QRS que ondas P, es decir, hay más contracciones ventriculares que auriculares. Una taquicardia ventricular es un circuito dentro del ventrículo. ¿Qué sucede con eso? Que ese circuito es independiente de lo que sucede en la aurícula. El nodo sinusal irá a 60 o 100, pero la taquicardia siempre irá a más de 100. El ventrículo y la aurícula se contraen de manera asíncrona, no tienen ninguna relación sus contracciones y de vez en cuando coinciden y tendremos un latido en el cuello, una onda A cañón irregular. ¿Cómo vamos a tener ondas A cañón regulares? Las ondas A cañón regulares van a suceder en aquellas situaciones en las que se estimulen a la vez las aurículas y los ventrículos. ¿Cómo puede suceder esto? Pues la única manera por la cual
yo contraigo simultáneamente las aurículas y los ventrículos, tiene que venir de un estímulo que venga desde el centro del corazón, es decir, desde el nodo aurículo-ventricular. Todos los ritmos que vengan desde aquí estimulan a la vez las aurículas y estimulan a la vez los ventrículos, con lo cual continuamente se están contrayendo a la vez la aurícula y el ventrículo. Continuamente con cada latido tenemos una onda a cañón. El caso más característico de ondas a cañón regulares es la taquicardia por reentrada intranodal. Es el caso más típico. Si nos vamos a la pregunta, nos cuentan un caso clínico típico de fibrilación auricular en el MIR, nos lo van a contar como un paciente que tiene palpitaciones rápidas e irregulares. La respuesta 1 es correcta. La auscultación cardíaca puede variar de intensidad con el primer ruido. Eso es cierto. Pensad que la fibrilación auricular, al ser arrítmica, el ciclo diastólico siempre es variable. Ese corazón, en función de los estímulos que lleguen tan irregulares, se va a llenar más o menos diferente manera en cada latido. Cada latido llegará a un determinado estímulo, un determinado número de estímulos, más o menos rápido, con lo cual no va a tener siempre el mismo llenado ese ventrículo, con lo cual diferente precarga en cada latido, diferente fuerza de contracción. Pensar que el primer ruido es el cierre mitral y tricúspide. Cuanto más fuerte se contraiga el corazón, más fuerte sonará ese primer ruido. Si yo tengo diferente llenado y diferente fuerza, lo que va a ocurrir es que ese primer ruido va a sonar de manera variable, unas veces más fuerte y otras veces más despacio. En el electro es probable que se aprecie una ondulación de la línea de base. En lugar de ondas P, que conocemos como ondas F, eso es lo típico de la fibrilación auricular. Es una patología frecuente en los pacientes con historia de fibrilación auricular, es cierto. La fibrilación auricular suele suceder en pacientes que esa aurícula se contrae con mucha fuerza, la aurícula se dilata y hace que se predisponga a la caída en fibrilación auricular. Y fijaos, lo que nos preguntan siempre, ¿se pueden apreciar ondas A prominentes en el pulso venoso yugular? No, nunca hay ondas A en el pulso de una fibrilación auricular. Y este paciente, pues sí, requeriría anticoagulación porque es hipertenso y es un paciente de 75 años. La pregunta 6 hace referencia a los fármacos beta bloqueantes. Hemos seleccionado esta pregunta porque son quizá los fármacos más preguntados en el MIR y de hecho en las últimas ediciones del MIR siempre ha caído alguna pregunta. ¿Qué debemos saber de los beta bloqueantes? Fijaos, los beta bloqueantes tienen 4 indicaciones fundamentales para la cardiología y por tanto siempre que hay 4 indicaciones nos pueden hacer una quinta. Las 4 indicaciones, que las iremos viendo, son la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Hipertensión. Esto es lo que nos están preguntando últimamente en el MIR. ¿Qué ocurre con los fármacos beta bloqueantes? Los fármacos beta bloqueantes son buenos hipotensores porque lo que hacen es, al disminuir la fuerza de contracción y disminuir la frecuencia cardíaca, bajan la tensión. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nos están preguntando hasta ahora es que, aunque los betabloqueantes, junto con los diuréticos, son fármacos que mejoran el pronóstico en los pacientes hipertensos, si solo queremos tratar hipertensión y hay alguna otra enfermedad asociada, a lo mejor no es una buena opción terapéutica. Con esto me estoy refiriendo a la diabetes mellitus, que es lo que nos han preguntado recientemente. Los betabloqueantes lo que hacen es bloquear receptores beta, como dice en su nombre. ¿Qué es lo que sucede? Los pacientes diabéticos, para poder meter la insulina, la glucosa dentro de la célula, utiliza receptores beta. ¿Qué hace si damos un beta bloqueante? Bloqueamos la acción de la insulina y empeora el perfil glucémico de estos pacientes y empeora el perfil cardiovascular. Por tanto, un paciente que es hipertenso y diabético y solo hipertenso y diabético, la mejor opción terapéutica no es el fármaco beta bloqueante, es el IECA, no lo olvidéis. Entonces, una contraindicación relativa para el uso de beta bloqueantes es el hipertenso diabético. Otra cosa es el hipertenso con cardiopatía isquémica, en donde el beta bloqueante está absolutamente indicado. La siguiente indicación es la cardiopatía isquémica. Debéis acordaros que los beta bloqueantes se deben asociar siempre a todo paciente con cardiopatía isquémica, sea la que sea, desde el inicio, porque mejora el pronóstico, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación para ellos. Y es cardiopatía isquémica crónica y también en los infartos agudos de miocardio, siempre y cuando no haya contraindicación. La única angina de pecho o cardiopatía isquémica en la que no se deben asociar beta bloqueantes es la angina de Prince-Metal. ¿Qué ocurre? Acordaos que es una angina vasoespástica, se produce por un vasoespasmo coronario.
Los betabloqueantes, al bloquear los receptores beta, no solo bloqueamos receptores beta 1, que son los que nos dan el efecto de frenar y de bajar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, sino que también bloquean los receptores beta 2 periféricos, que son vasodilatadores. Si yo bloqueo un estímulo vasodilatador, tengo vasoconstricción y puedo empeorar la angina de Prinzmetal. La otra indicación fundamental que no podéis olvidar es la insuficiencia cardíaca. Los betabloqueantes están indicados tanto en la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica como en la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. En disfunción sistólica la vamos a dar siempre daremos un betabloqueante cuando el paciente esté estable y lo que haremos es dar dosis bajitas progresivamente mayores. Los fármacos que más han demostrado mejorar el pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica son el carvedilol, el metoprolol y el bisoprolol. En la insuficiencia cardíaca diastólica, ¿qué hacemos con un betabloqueante? Con un betabloqueante frenamos la frecuencia cardíaca, con lo cual damos más diástole a ese ventrículo para que se llene y aparte tienen efecto relajante, es un efecto que se llama lusotrópico. De relajar el ventrículo. Por último, los betabloqueantes son antiarrítmicos. Se incluyen dentro de los antiarrítmicos de clase 2 y lo que hacen es frenar las taquicardias supraventriculares. La indicación es frenar la frecuencia cardíaca en cualquier tipo de taquicardia supraventricular, sobre todo fibrilación auricular, flúter auricular o taquicardias auriculares. Con respecto a la pregunta, la respuesta 1 no es correcta. Fijaos, se deben emplear en pacientes, los betabloqueantes, con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica estable, pues mejoran el pronóstico, salvo en los que están en clase funcional 4. Eso no es cierto. Los de clase funcional 4 también, aunque tengan disnea de reposo, si es su situación estable, debemos dar betabloqueantes porque les mejoran el pronóstico. La correcta es la 2, que es lo que nos dice que hay que administrarlos si no hay contraindicación y tan pronto como sea posible a los pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST, es decir, los infartos agudos de miocardio. La 3 es falsa también. Fijaos, dice que se deben asociar a un antagonista del calcio no dihidropiridínico para potenciar su efecto antianginoso, pues los antagonistas del calcio también disminuyen el trabajo cardíaco y dan vasodilatación coronaria. Nunca debemos asociar un betabloqueante a un antagonista del calcio no dihidropiridínico, porque tiene un efecto similar, frenar y aparte disminuir la contractilidad cardíaca. Debemos asociar un betabloqueante a un dihidropiridínico, amlodipino, nifedipino, el que queráis, porque el efecto vasodilatador del calcioantagonista que produciría taquicardia se contrarresta con el betabloqueante y el efecto vasoconstrictor del betabloqueante se contrarresta con el antagonista del calcio. La 4 también es falsa. Acordaos que siempre hipertensión con cardiopatía isquémica hay que dar un betabloqueante. Y por último, la 5 también es incorrecta. Pensad que el esmolol es el betabloqueante que tiene la vida media más corta, no es de liberación prolongada y se da siempre por vía intravenosa. La pregunta 7 es muy importante para el MIR porque hace referencia a la digoxina. La digoxina es un fármaco que han preguntado muchas veces en el examen y nos han preguntado de todo. Pero lo que no podemos olvidar nunca es lo que les suele gustar preguntarnos, que es la intoxicación digitálica. Pensar que la digoxina es un fármaco que tiene un estrecho rango terapéutico y nos suelen preguntar los síntomas y las consecuencias que tiene la intoxicación digitálica. El caso clínico que os hemos puesto en la pregunta 7 es el caso clínico típico de la fibrilación auricular en un paciente que toma digoxina y que tiene una intoxicación digitálica. ¿Qué sucede? Que nos van a contar un caso clínico que puede ser muy largo, en el cual nos van a contar que el paciente toma digoxina y luego nos cuentan los síntomas de la intoxicación. Pensar que la intoxicación digitálica inicialmente da unos síntomas generales como los que os cuenta la pregunta, náuseas, vómitos, malestar general, cefalea, que son síntomas muy inespecíficos y que no nos sugieren para nada una intoxicación digitálica. Cosas más específicas como las que os hemos puesto en la pregunta debéis estar atentos, como por ejemplo la visión de halos de colores. Eso es muy típico de una intoxicación digitálica. Pero sobre todo debéis sospechar intoxicación digitálica cuando os cuenten arritmias. ¿Qué ocurre con la intoxicación digitálica? Pensar que todos los fármacos antiarrítmicos tienen efecto proarrítmico, es decir, que favorecen arritmias a su vez.
la digoxina, los síntomas de arritmias más frecuentes que nos van a producir son los extrasístoles ventriculares. Es la arritmia más frecuente en un paciente que está intoxicado por digoxina. Pero lo que les gusta preguntarnos es la arritmia más característica. Lo que nos van a contar, como es en el caso clínico de la pregunta, es una taquicardia supraventricular que generalmente es fibrilación auricular con bloqueo aurículo ventricular. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Es muy sencillo y si estáis atentos en el examen no la vais a fallar. Nos van a contar un paciente, como dicen aquí, que tiene fibrilación auricular y nosotros sabemos que la fibrilación auricular es la arritmia arrítmica. Tienen que contarnos que el paciente o nota palpitaciones irregulares o nos van a mostrar irregularidad en el electrocardiograma o donde sea. ¿Cómo vamos a sospechar la intoxicación digitálica? Porque nos van a contar a nuestro paciente con su fibrilación auricular, pero a un ritmo lento y regular. ¿Cómo nos lo van a contar? Pues como nos dicen aquí, paciente que está en fibrilación auricular, pero tiene un ritmo ventricular lento y regular. Fijaos lo que nos dice la pregunta. El paciente que tiene fibrilación auricular previa, tratamiento entre todos los que nos dan está la digoxina, y nos cuentan unos síntomas generales, astenia, anorexia, náuseas, y luego fijaos la visión de halos de colores. Pero lo que nos debe hacer sospechar la intoxicación digitálica es que tiene fibrilación auricular con una frecuencia ventricular a 40 y que además es regular. Cuando veamos esto en un caso clínico, buscamos siempre la digoxina, porque va a estar intoxicado el paciente seguro. No olvidéis que para tratar la intoxicación digitálica siempre hay que suspender la digoxina y luego, si el paciente tiene arritmias graves, que puede tener arritmias ventriculares, hay que dar lidocaína. Por último, no olvidéis que a pesar de que los niveles terapéuticos sean normales, el paciente puede estar intoxicado por digoxina, porque hay situaciones que lo favorecen. Y no podéis olvidar algunas que son muy importantes, como por ejemplo la insuficiencia renal. Pensad que la digoxina se elimina por el riñón. Los trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo la hipopotasemia, que es la más importante, la hipomagnesemia y la hipercalcemia. Y lo que sí que debéis tener en cuenta también son los fármacos. Hay muchos fármacos que utilizamos en cardiología y que predisponen a intoxicación digitálica, y que son el verapamil, la amiodarona, la quinidina, la procainamida, y luego estos que son antiarrítmicos. También hay otros fármacos como son la espironolactona y la eritromicina. Si conseguís recordar estos fármacos y los veis en un caso clínico con un paciente con estos síntomas, será una intoxicación digitálica. La insuficiencia cardíaca para el MIR es un tema que cada vez tiene más importancia. Es una subespecialidad de la cardiología que se está desarrollando mucho en investigación y por eso nos preguntan muchas cosas. La pregunta número 8 es muy importante porque, como sabéis, la insuficiencia cardíaca es un síndrome en el cual el aporte sanguíneo, el aporte de oxígeno por el corazón es insuficiente para las necesidades. En general, las causas son cardiológicas, el corazón fracasa para mandar un volumen de sangre suficiente y esto puede ser por dos grandes cosas, que son lo que nos definen los dos tipos grandes de insuficiencia cardíaca, que es la insuficiencia cardíaca sistólica y la insuficiencia cardíaca diastólica, que también se la denomina con función sistólica conservada. Es importante que tengáis en cuenta que las dos tienen exactamente los mismos síntomas y es imposible diferenciar por los síntomas si estamos ante una insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica o a una diastólica. Los síntomas, la gravedad y el pronóstico son igual de malos en una que en otra. La única manera que hay de diferenciar la sistólica de la diastólica es el ecocardiograma transtorácico. Por eso, la primera prueba que hay que hacer a un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca es el eco. El eco es el que nos va a dar la información para que sepamos si es una o es otra, y eso es importante para el tratamiento que le daremos a nuestro paciente.
Cuando nos quieran hablar de insuficiencia cardíaca sistólica, en el MIR, siempre que nos digan insuficiencia cardíaca sin más, se referirán a la sistólica. Y en el ecocardiograma nos van a contar un ventrículo dilatado con baja fracción de eyección. Mientras que cuando nos hablen de insuficiencia cardíaca diastólica o con función sistólica conservada, nos lo tienen que especificar qué es la diastólica y nos van a contar un ventrículo que no está dilatado y es un ventrículo que se relaja mal. Generalmente nos van a contar un ventrículo con hipertrofia ventricular, que puede ser una hipertensión arterial, una estenosis aórtica severa o una miocardiopatía hipertrófica fundamentalmente. Cosas fundamentales que debemos saber. El tratamiento es diferente. Pensad que para la insuficiencia cardíaca sistólica debemos dar diuréticos para la congestión, beta bloqueantes y ECAs, y cuando el grado funcional es avanzado, espironolactona. Mientras que en la insuficiencia cardíaca diastólica también vamos a dar diuréticos con precaución. Pensar que estos pacientes hay que quitarle la congestión, los síntomas de disnea, pero tenemos que tener cuidado porque para poder llenar ese ventrículo rígido, ese ventrículo que no se relaja bien, tenemos que tener cierta precarga, hay que tener cierta volemia para poder llenar ese ventrículo. Importante es que aquí se pueden utilizar los antagonistas del calcio, tipo verapamil o diltiazem, que no se pueden utilizar en la sistólica porque son fármacos depresores de la contractilidad. También se dan beta bloqueantes. Y al paciente hay que mantenerle en ritmo sinusal. Pensad que son los pacientes que necesitan esa aurícula para llenar el ventrículo. Son los ventrículos que al no relajarse tienen mucha presión y que para poder llenarse necesitan la contracción de la aurícula. Las causas fundamentales de la sistólica, no podéis olvidar que la primera de todas es la cardiopatía isquémica, el infarto de miocardio. Se pierde músculo, ese corazón pierde fuerza y se dilata. Y en segundo lugar está la miocardiopatía dilatada. La insuficiencia cardíaca diastólica, la causa más frecuente también es la cardiopatía isquémica. ¿Qué es lo que sucede? Un paciente que tiene cardiopatía isquémica, la energía, lo que más consume energía en el corazón es la relajación. Es donde se rompen los puentes de actina y miosina. Y todo paciente que tiene cardiopatía isquémica tiene alteración diastólica del corazón. Y la otra causa más frecuente es la hipertensión arterial. Si nos fijamos en la pregunta con respecto a la insuficiencia cardíaca, la respuesta correcta, en este caso la incorrecta, es la 1, que dice que cuando es debida a disfunción sistólica tiene más síntomas, más disnea. Eso es falso. Pensad que los síntomas, como hemos dicho, son iguales y que la prueba de elección es el eco, como dice la respuesta 2. Las causas más frecuentes de la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, como dice la 3, y hemos dicho, es la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial. La disnea es el síntoma aislado más frecuente de la insuficiencia cardíaca, eso es cierto, el síntoma aislado más frecuente es la disnea, y pensad que es el síntoma retrógrado de la insuficiencia cardíaca izquierda. Y por último, los síntomas que presenta la disfunción del ventrículo derecho son, si hablamos retrógradamente, el aumento de la presión venosa, la hepatomegalia, la ascitis, los edemas en las piernas que son causados por la retención de líquidos. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca diastólica lo debéis conocer porque es un tratamiento fisiopatológico. Como sabéis, hay que llenar ese ventrículo que está rígido y para eso la contribución de la aurícula es fundamental. Entonces hay varios puntos fundamentales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca diastólica. En primer lugar, es mantener el ritmo sinusal. La aurícula es fundamental para contraerse y que llene ese ventrículo. Estos pacientes, cuando entran en fibrilación auricular, se ponen muy mal, se ponen muy sintomáticos. En primer lugar, porque la fibrilación auricular hace que se pierda la onda A, se pierde la contracción de la aurícula y toda esa sangre que tiene que llenar la aurícula hacia el ventrículo se pierde, no pasa hacia el ventrículo y va hacia atrás, hacia los pulmones, congestión pulmonar y disnea rápidamente progresiva. ¿Qué más ocurre? La fibrilación auricular es una taquicardia. Todo aquello que aumente la frecuencia cardíaca, lo primero que se afecta es la diástole. Estos pacientes necesitan diástoles largas. Con la taquicardia, la diástole se acorta y se ponen muy sintomáticos. Entonces, ritmo sinusal y, en segundo lugar, diástoles largas. Es decir, hay que bajarles la frecuencia cardíaca. ¿Cómo bajamos la frecuencia cardíaca en estos pacientes? Con beta bloqueantes
o con antagonistas del calcio tipo verapamil o diltiazem. Por eso es muy importante diferenciar la sistólica de la diastólica, porque aquí los antagonistas del calcio se pueden utilizar. Aparte, hay que ayudar al corazón a relajarse. Pensad que son corazones que se contraen con mucha fuerza, pero que se relajan mal. Y este efecto relajante se consigue también con los betabloqueantes y los antagonistas del calcio. Es el efecto que llamamos lusotrópico. Y por último, debemos dar diuréticos para quitar la congestión y la sensación de disnea. Acordaos que los diuréticos, con cuidado para no quitar mucha precarga, porque esa aurícula necesita un volumen suficiente para poder llenar el ventrículo, y hay que hacer una balanza entre quitar la congestión y evitar la pérdida excesiva de precarga. Esta pregunta es importante en primer lugar porque ha caído en el examen MIR y aparte porque nos piden cosas que debemos conocer. Es muy importante que tengamos claros varios conceptos. Lo primero es un caso clínico. Siempre que tengáis un caso clínico debéis intentar resumirlo de la mejor manera posible. Fijaos, el resumen de este caso clínico es un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada de origen isquémico. Nos cuentan que ha tenido un infarto de miocardio, una etiología isquémica, y que el paciente se encuentra en un grado funcional 3 de la NIJA, es decir, él habitualmente tiene disnea de mínimos esfuerzos. Aparte nos cuentan que ha ingresado varias veces por empeoramiento, por insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón. Y fijaos, lo primero es que cuando veáis en un caso clínico que os cuentan un tratamiento y os detallan el tratamiento, eso quiere decir algo. Quiere que prestéis atención en el tratamiento que lleva el enfermo. Entonces, tenemos que fijarnos en la patología que tiene el enfermo. Tiene insuficiencia cardíaca sistólica y, por otro lado, cardiopatía isquémica crónica. Debemos pensar inmediatamente qué tratamiento precisa nuestro paciente para estas situaciones. Si nos fijamos en la insuficiencia cardíaca, el tratamiento que debe tener nuestro paciente debe ser un diurético, esto para la insuficiencia cardíaca, un diurético, un fármaco beta bloqueante, un IECA, y acordaos que también mejora el pronóstico en los pacientes que están por lo menos en un grado funcional 3, es espironolactona. ¿Qué tratamiento tiene nuestro paciente? Pues nos dicen que tiene, de los fármacos que hemos escrito aquí, inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, tiene un IECA, el paciente tiene furosemida, es decir, tiene un diurético, y el paciente además tiene espironolactona, porque está en un grado funcional avanzado. En ningún momento nos hablan de que tenga fármacos beta bloqueantes. Si nos fijamos en el tratamiento que debe tener por la cardiopatía isquémica, el paciente debe tener un antiagregante que de elección es la aspirina, debe tener un fármaco beta bloqueante, debe tener un IECA y debe tener una estatina. De los fármacos que nos dicen y que tenemos aquí, el paciente tiene IECAS, aparte tiene aspirina, y no nos cuentan ni que tenga una estatina, ni que tenga un fármaco beta bloqueante. Por lo tanto, estamos viendo que nos faltan para la insuficiencia cardíaca y para la cardiopatía isquémica los fármacos beta bloqueantes. Entonces, debemos pensar que habrá a lo mejor algún motivo por el cual el paciente no los toma. Y fijaos, llega a la consulta y el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 70, no tiene disnea, es decir, el paciente está en su situación normal. ¿Cuándo no puedo dar yo un beta bloqueante? Yo debo pensar que no le dan el beta bloqueante si hay alguna contraindicación, que puede ser su frecuencia cardíaca, es decir, que el paciente tenga una frecuencia cardíaca por debajo de 50 latidos, o bien que el paciente tenga hipotensión y no lo pueda dar, es decir, una tensión arterial sistólica por debajo de 90, o que el paciente sea un EPOC muy severo o que tenga alguna otra contraindicación para beta bloqueantes. Aquí no me cuentan nada de esto. Entonces, fijaos, me dice, ¿cuál es la recomendación terapéutica? Un antagonista del calcio yo no lo puedo dar a un paciente con disfunción sistólica, está contraindicado. Suspender aspirina y cambiarla por clopidogrel
no tiene ninguna contraindicación para cambiar la aspirina. El paciente no hay que cambiar la aspirina, hay que seguir con ella porque es el fármaco de elección para la cardiopatía isquémica crónica. La respuesta 3 no tiene ninguna cabida aquí, hacer una broncoaspiración, etcétera, etcétera, para que haya algo pulmonar que justifique la clínica cuando el paciente el problema que tiene es cardiológico. Las respuestas que os lían es la 4 y la 5. Casi todo el mundo cuando cayó esta pregunta puso la digoxina. Pensar que la digoxina es un fármaco que se suele asociar en pacientes con disfunción ventricular, disfunción sistólica, cuando están en un grado funcional malo, pero cuando están tratados correctamente. Es decir, una vez que tenemos al paciente con betabloqueantes, con IECAS, con espironolactona, con diuréticos y sigue con síntomas, la digoxina por su efecto inotrópico va a hacer que mejoren los pacientes. Pero no olvidéis que la digoxina no mejora el pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por tanto, la respuesta, la correcta, es iniciar los betabloqueantes de manera gradual. Siempre los damos a dosis muy bajitas y posteriormente se va aumentando en función de la tolerancia del paciente al fármaco.